o siempre estamos rodeados de la presencia de Dios o de espíritus, ¿verdad? Hay espíritus que están rondando y hay espíritus que a veces llegan a tu vida por un trato de Dios en tu vida también, porque a veces tú te sales de la voluntad de Dios, a veces, o sea, bueno, a veces no es que te salgas de la voluntad, te supersales de la voluntad de Dios. Y eso lo que empieza a suceder es que pues Dios como quiera tiene todo bajo control. Y este no es un espíritu que yo me inventé ni nada, viene en la palabra de Dios, lo vamos a ver. Y está súper interesante esta búsqueda, esta búsqueda de la palabra de Dios. Así que cerramos los ojos para orar rápido. Espíritu Santo, te pido en esta noche que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Que tú, Señor, que estás sentado en el trono, Señor, que tu Espíritu Santo baje, descienda, Señor, se manifieste en este lugar. Que todo espíritu, Señor, que quiera venir a atormentar, Señor, que quiera venir a inspirar, Señor, a cualquier joven, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús para que pueda, Señor, entrar tu palabra, Señor, y que esa semilla que entre, Señor, dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez yo tenía una máquina de bordado y resulta que esa máquina es como la Ferrari de las máquinas de bordado. Pero ya sabes que cuando tienes un Ferrari y un poquito menos de dinero y quieres otro carro, como que piensas en el Kia, ¿sí me explico? Sí, sí saben que como tienes un Honda, pero de repente como que el Kia está bonito, ¿verdad? Pero sabes que el Honda es el Honda. O tienes un Toyota, pero sabes que te hace ojitos el Hyundai, ¿verdad? Pero sabes que nunca va a ser un Toyota. ¿Sí? ¿Sí me va a entender lo que estoy diciendo? Bueno, el que no sepa de carros, compres el que quiera. Sí, con que tenga ruedas, ande y todo eso. Pero a lo que voy es que yo buscaba una máquina nueva para mi negocio. Y yo sé que Dios está conmigo, ¿sí? Dios me va a prosperar porque soy su hijo, porque tú eres su hijo, ¿verdad? Te va a prosperar y todo eso. Pero aparte de que cuando Dios te va a prosperar, como quiera, tienes que pedir la aprobación. Y en medio de tantos videos de YouTube, porque cuando te quieres comprar algo, ves como 1000 videos de YouTube, ¿verdad? Antes. Y siempre va a haber videos a favor y en contra, pero esa máquina tenía muchos videos a favor. No sé si le pagaban a mucha gente y todo eso. Entonces yo quería comprarme esta máquina. Yo tenía una japonesa, saben que los japoneses hacen todo bien, y esta máquina era una china, ¿verdad? Que tiene sus ramas buenas las chinos, ¿verdad? Pero en esta área era comprarte, obviamente, la japonesa, ¿no? Pero en medio de tantos videos y, y ves y tantas opiniones que hay en tu vida y que de repente te pones a como que a platicar con tu esposa y te dice, pues sí, pero te vas a ahorrar $5,000. Sí, sí, ¿sabes cuál es esa? Sí, pero te puedes ahorrar un poquito más. Y en medio de todo eso, justo a la noche, porque los chinos hacen todo de noche, ¿verdad? Porque allá son las 8 de la mañana, mientras allá son las 6, mientras aquí son las 8, algo así. Steph y yo, a punto de ya sacar la tarjeta de crédito, a punto de meter todo, decidimos orar. Y justamente cuando oramos, me llega un mensaje. Esa máquina se llama, yo tengo una Tajima, y me llega un mensaje yo quería comprarme una que se llama Ricoma, y me llegó un mensaje justamente de una persona que quería preguntarme acerca de mi máquina. Justo me llegó un correo electrónico, lo abro a las 11 de la noche y decía, ¿qué máquina tienes? Porque yo tengo una Ricoma y es una basura. Y le digo, Steffi, no puede ser, o sea, que justo, o sea, era de que en ese mismo momento íbamos a hacer la transacción. Y decidimos irnos por la japonesa, obviamente. Pero oramos y Dios siempre responde. Y dentro de todas las voces que escuchas a tu alrededor, Dios siempre tiene la última palabra. O sea, yo sé que lo más fácil es, obviamente, Dios habla a través del pastor,
Dios habla a través de los líderes, pero lo mejor siempre es consultar a Dios, primero que nada. Y dentro de las opiniones de liderazgo, dentro de las opiniones o consejos que hay alrededor, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, siempre Dios tiene la última palabra al final de todo. Siempre tienes que consultar la presencia de Dios. Y aunque YouTube te pueda dar las opiniones necesarias, las opiniones que necesitas, Dios es el último que tiene la palabra. Porque mira, cuando tú eres hijo de Dios, Dios te habla. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios te contesta todo lo que quieres. O sea, no es así como que poquito. A lo mejor no te lo contesta como tú quieres, pero sí te lo contesta, ¿sí? Entonces, la primera cosa es, el primer punto es, ten cuidado, porque vamos a ver una historia en donde había dos personas, ¿verdad? Vamos a hablar de Josafat y Acab, ¿verdad? ¿Alguien que me diga quién era la esposa de Acab? ¿Alguien? ¿A la una? ¿Por $1,000,000? No. ¡Oh, sí! ¿Sí? Sí, bueno, ahí te los debo. Dios te los va a dar. Él tiene la última palabra. Tengo que hablar con Dios a ver si te los puedo dar. Y ten cuidado con quién te juntas. Porque Josafat, si tú sabes más o menos de la historia de Israel, estaba el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte era pues donde estaba, se le decía el reino de Israel. Y el del sur lo vas a ver dividido siempre, el reino de Judá, ¿verdad? O sea, el reino de Judá, el reino de Israel. Y Josafat estaba reinando en Judá, que Judá vendría siendo los judíos, Judá vendría siendo donde está Jerusalén y donde está, o sea, todo eso, y vendría siendo lo que viene siendo el reino de Israel, ¿verdad? Vendría siendo pues todas las demás, o sea, las otras tribus y todo eso, el norte y el sur, ¿verdad? Que normalmente al final, si más no me equivoco, porque ya me dio miedo porque aquí está el pastor Erwin, si más no me equivoco, pues la única esperanza y pueblo puro de Israel, pues vendría siendo los de Judá, ¿verdad? Pues esos son los judíos, ¿verdad? Pero aquí lo que sucede es que Josafat era una persona, casi siempre cuando lees la Biblia, de que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí que están leyendo la Biblia? Y viene ese rey y otra vez adoró a imágenes. Y viene ese rey y otra vez, o sea, cuenta que te dice Dios, y la volvió a regar. Y la volvió a regar, hasta que de repente nacen algunas personas como Josafat, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y lo malo es que duran generaciones. ¿Qué pasa? Qué feo, ¿no? Sería que pues nuestra generación, o sea, ahorita todos los que ves aquí, seamos siervos de Dios. Y en 40 años, 60 años, se pierda. Ya nuestros hijos no estén aquí. Pasa mucho, ¿eh? O sea, yo conozco gente que fue cristiana toda su vida y ha estado en los caminos de Dios. Y ahorita tenemos una amiga, saludos, no viene a la iglesia, si me ves por internet. Ella, su primer hijo conoció de Dios. Tiene 3. Su primer hijo conoció de Dios, venía a la iglesia, estuvo en las clases dominicales. Y cuando tuvo los otros 2, se alejó de Dios. Siendo una hija de un pastor, se alejó de Dios. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando hablamos con ella, dice, el único que, aunque fue poquito que estuvo en la iglesia, el único que tiene temor de Dios es el primero. Los otros no saben ni quién es Dios. Aunque tú le digas y o sea, tienes que abrirle las escrituras a las generaciones. Entonces, Josafat vino, fue valiente y quitó todas las imágenes y todas las cosas malas que había. O sea, las estatuas y toda la adoración, y puso en primeramente la palabra de Dios, y tenía 3 principios. Era fiel a Dios, era un rey que seguía los caminos de Dios y se esforzaba por mantener la obediencia a la palabra de Dios. 2, buscaba la voluntad de Dios, o sea, siempre Josafat buscaba la orientación de Dios en sus decisiones y consultaba a los profetas de Dios. Y los profetas de Dios no son como los profetas de ahora, ¿verdad? Cuando los profetas del Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo todo el tiempo. O sea, era que venía la palabra de Dios y hablaban lo que Dios decía.
O sea, literal ellos escuchaban, como ahorita puede haber gente que profetice escuchando la palabra de Dios, o sea, escuchando a Dios mismo. Aunque nosotros podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo, o sea, no había pierde. O sea, era casi una voz audible. O sea, era de que, literal, la cuenta que si tú querías, Rojito iba caminando, se escuchaba una voz. O sea, Rojito, dile a Daniel que está mal. Así, ¿verdad? O sea, y Rojito, dice el Señor, y pum, te aventaba. Por eso, por más de que huía Jonás, no podía, porque seguía escuchando. Ni no se podía esconder, porque sigue escuchando la voz de Dios. ¿A quién? A los que Dios escoge. Entonces no podían equivocarse. Pero escuchaba la voz de Dios a través de los profetas y de forma, y tenía una reforma religiosa, ¿verdad? Que es eso que promovió el volver a los caminos de Dios. O sea, quitar todas las cosas que ya no son de la palabra de Dios y volver otra vez a la esencia de Dios. Como muchas veces se habla sobre la reforma de la iglesia cristiana. ¿Qué significa eso? Que la iglesia católica se desvió, empezó a decir que por medio de la iglesia se salvaba a la gente, empezó a decir que por medio de la iglesia se podían perdonar pecados, y no, o sea, y que la palabra de Dios, o sea, le aumentaron cosas, tienen otros tipos de libros, le aumentaron más cosas, y lo que viene siendo una reforma es volver a lo original. ¿Qué es lo original? Jesús no salva a la iglesia, no salva el bautismo, salva a Jesús. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios y no se le agregan otros libros, es suficiente lo que tiene la palabra de Dios para lo que va a ser. Entonces, tenía fidelidad a Dios, búsqueda de la voluntad de Dios y reforma religiosa. Y Acab tenía todo lo contrario. O sea, Acab estaba mal. Tenía adoración a Baales, o sea, que era de que promovió adorar a ídolos paganos, ¿verdad? A Baal, ¿verdad? Que vendría siendo de que como adorar a Satanás, ¿verdad? Casi. Sí, ¿verdad? O sea, o dioses paganos, desviándose de la adoración de Dios. 2, desobediencia de la palabra de Dios. Acab fuertemente desobedecía y desafiaba las advertencias, o sea, Dios le hablaba y él desobedecía. Dicho Dios, le habló muchas veces por medio de Elías, le habló por profetas, le habló por personas y desobedeció. Y aquí es un punto bien importante. Si Dios te está hablando, claramente obedécelo. Ahí se las tiré a alguien. Y la tercera es que hacía injusticia y corrupción. Era corrupto, era injusto y era una persona perversa. Entonces, punto número 1 es, ten cuidado con quién te juntas. Punto número 2, ten cuidado con a quién escuchas. Y para eso, quiero que vayamos a 2 de Crónicas 3. 2 de Crónicas 18:3, perdón. Y vamos a estar ahí indagando entre 2 de Crónicas. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias o pueden verlas ahí, ahí enfrente. Y decía que Acab persuade a Josafat para que se junten, o sea, como que andaban en una reunión y de repente dice, ¿qué onda? Vamos a juntarnos, ¿verdad? Y en el verso 3 dice, ¿irás conmigo a Ramot de Galaad? Preguntó el rey Acab de Israel al rey Josafat de Judá. Y Josafat le dijo, pues por supuesto. Y la típica que como que cuando te encuentras a un amigo de la escuela o algo así, tú y yo somos uno solo, ¿verdad? Somos uno mismo, ¿verdad? Sí, y mis tropas son tus tropas y ciertamente nos uniremos a ti. Y hey, tienes que tener mucho cuidado con el romanticismo, ¿verdad? Cuando vas a hacer alguna unión con alguien, ¿sí? El romanticismo de cuando te dicen, ¿qué onda? Vamos a hacer un negocio y te ilusionas, ¿verdad? Con el negocio. Vamos a
hacer esto. Sí, estamos juntos y todo eso. Porque el único socio que puedes tener es Dios y tu esposa o tu esposo. ¿Sí? No le pongas más cosas a tu vida. Solamente no puedes tener más socios porque las sociedades, y menos si no tienen temor de Dios, son muy delicadas. No digo que no lleguen a funcionar algunas veces, pero la mayoría de las veces no funciona. ¿Sí? Y no te asocies con nadie que no tenga el temor de Dios. Aunque te voy a decir una buena cosa, Dios siempre te va a guardar a ti. Siempre. Por más, menos de que, no estoy hablando de noviazgo, o sea, no te vayas acá a asociar con alguien que no es del pueblo del Señor, ¿verdad? Te lo recomiendo 1000 veces. Pero fuera de eso, no te asocies con nadie. Aunque los reinos parecían los mismos, a veces tenemos una buena amistad con otros, suena bonito luchar juntos. Tienes que saber que Dios te ama y que a lo mejor tiene un juicio para la otra persona. La otra vez, yo admiro mucho a mi suegra porque, pues, cuando son las cosas de Dios, no le tiembla la mano. O sea, no pone nada enfrente de. Y fuimos a una iglesia. Y resulta que fuimos a la iglesia y era una iglesia como famosilla, estábamos en Tijuana, y llegamos a la iglesia y de repente ponen ahí, hey, vamos a ir a evangelizar, pero vamos a ir a evangelizar con los católicos. O sea, hay muchas formas de evangelizar, no tienes que ir con otras personas ni otras religiones, ¿me explico? Ni gente que está literal. A veces no profesan la palabra de Dios. ¿Podemos cambiar ese? Es que me siento como robot. Y evangelizar y todo eso. Y de repente mi suegra sale y empieza y le dice a un joven, a ver tú, ¿por qué van a ir a evangelizar con los católicos? Pero pobre chico, porque él ni sabía qué onda con la vida. Yo creo que llevaba 3 días en la iglesia o algo así. Se quedó así. ¿Pero por qué van a hacer esto? Y mi suegra sí le entra el celo por Dios. O sea, ella sí le entran las cosas de Dios. Y yo, ay, no, yo no sabía qué decir. Yo me escondía un poco, pero debemos de ser así, ¿verdad? O sea, a lo malo hay que llamarle malo, ¿verdad? Y a lo bueno hay que llamarle bueno, ¿no? Porque a veces a lo malo le llamamos, ay, como que más o menos, o sea, como que a lo mejor le damos permiso a las cosas de ser, pero no debe ser así. Nosotros debemos ser tajantes con las cosas que son de Dios, ¿verdad? O sea, con lo santo, con lo sagrado, no se juega. Entonces, lo que pasaba es que no porque tú conozcas a alguien con poder, fama y dinero, significa que el favor de Dios esté con ellos. Podemos ver infinidad de artistas que el favor de Dios no está con ellos. De hecho, aún adoran a Satanás y a un chorro de cosas, pero iban a ir a pelear juntos y Josafat decide poner en primer lugar a Dios y dice, vamos a pedir asesoría de los profetas. Y Acab, que a sus órdenes tenía muchos profetas a sus órdenes, manda a llamar 400 profetas. Y le decían, ¿qué onda? ¿Sí vamos a ganar? Díganme, hablen con Dios y díganme si vamos a ganar la guerra. Y lo que sucede aquí, para no hacerlo tan extenso, es que todos los 400 personas le dijeron que sí iba a ganar la guerra. Entonces dijeron, ¿no habrá alguien más que profetice? ¿Alguien más que sí me diga la verdad? Y luego le dice, sí hay uno, traigan a Micaías. Entonces lo mandan a llamar a ese profeta. Cuando llega el profeta, le dice uno, ya los 400 le dijeron que sí iba a ganar. Pues nada más dile que sí iba a ganar. Pero cuando eres profeta no puedes decir eso. O sea, qué fácil, ¿verdad? Por quedar bien con alguien. Y aparte le iban, o sea, adelante dice que le iban a meter al calabozo y nada más iba a comer pan y agua y se iba a morir ahí.
¿Estarías dispuesto a decir la palabra de Dios? Porque ahorita estamos dispuestos a ofrecer todo nada más para que estemos bien. De hecho, estamos en una sociedad de caerle bien a todos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que estamos como que nos sentimos obligados a caerle bien a todos. A veces así. Porque eso es lo que el estereotipo del mundo. Y 400 personas equivocadas estaban ahí escuchando la voz de Dios, según ellos. Pero ahorita vamos a ver a quién estaban escuchando. Y resulta que cuando llega este hombre, Micaías llega y le dice: a ver, Micaías, dinos la verdad a los dos reyes. ¿Vamos a ganar o no? Y Micaías le dice: usted vaya, va a ganar, pero con sarcasmo. Y luego dice él, ¿ves? Dime la verdad. Y le dice: no, pues sí te van a matar. De hecho, te van a matar. Y luego le dice a Josafat: ¿ves? Te dije que nunca me puede profetizar nada bueno este hombre. Pero tú, aguas cuando profetices, aguas cuando digas. A mí sí me tiemblan las piernas cuando el Señor dice: ay, Señor, aguas, porque tú no sabes el juicio que te... Porque ahorita vamos a ver, porque los otros profetas no estaban tan mal. Porque había un espíritu de mentira que los estaba aconsejando a ellos. A veces, pensando que es Dios. A veces puede haber espíritus, cuando andas mal, hay espíritus que te pueden estar aconsejando. Pero ahorita vamos a ver eso. Y el rey Acab dice lo siguiente. Vámonos al versículo 18, porque aparte de que dice: no, sí te van a matar, le dice: pero espérate, fíjate, y le dice en el versículo 18, ay, es que está súper padre. Qué padre oír la palabra de Dios, ¿no? Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor, ahora imagínatelo, vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Y entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Y hubo, o sea, imagínate todos los ángeles acá: no, pues, a ver, pues, haz esto. Pero ¿por qué Dios quería que lo matara? Porque era una persona desobediente, condenada. Era una persona que había hecho lo malo, había incitado a gente a que adoraran estatuas. Aguas, ¿a quién estás favoreciendo? No, es que es famoso, pues que te valga. Si está favoreciendo, incitando a gente a hacer la maldad, no puedes estar a favor de eso. Entonces, ¿quién puede seducir? Y hubo muchas sugerencias, o sea, estamos hablando que estaban en el cielo, ¿verdad? Y hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y le dijo: yo lo puedo hacer. ¿Sí? Y le dijo: yo lo puedo hacer. Y luego le dice: ¿cómo lo harás?, preguntó el Señor. Y el espíritu le contestó: saldré e inspiraré, y esa es la palabra clave, voy a inspirar a todos los profetas de Acab que hablen mentiras. Y las mentiras será: tendrás éxito. Perdón, el Señor le dijo: tendrás éxito. O sea, ve y hazlo, le dijo el espíritu. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de los profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Dios mandó un espíritu de mentira para esta persona acá, que lo maten, porque había dictado su condena. ¿Tú crees que Dios, si él se hubiera humillado, tú crees que Dios no hubiera quitado ese espíritu? ¿Tú crees que Dios no lo hubiera favorecido? Entonces, a lo que voy con esto es
Punto número 3. Lo que hace ruido no es verdad. Lo que hace ruido no es verdad. Y una frase que me gusta es: la verdad es silenciosa y la mentira es escandalosa. Cuando tú escuchas muchas voces, no consejeros, sino muchas voces, significa que hay una mentira ahí. De hecho, en las muchas palabras hay mentira. Yo a veces hablo mucho y digo, ay, a lo mejor, en las muchas palabras hay pecado, dice la Biblia. Digo, a lo mejor tanto peco de hablar tanto, porque hablo mucho, ¿sí? Entonces, muchas veces nos rodeamos de personas que nos dan por nuestro lado. Es más, a veces hacemos hasta grupos, a veces hacemos hasta grupos para que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Nos metemos a grupos para que nos digan lo que queremos escuchar. Entonces, quiero que sepas que las redes sociales, y si alguien me ayuda con el piano, las redes sociales nunca van a ser la mejor fuente para poder obtener la verdad. Y son una de las muchas voces o inspiraciones de espíritus para poder llegarte a ti, ¿sí? Las redes sociales nunca van a ser tu aprobación, ni aquellas personas que no tienen nada que ver contigo, ni son tus consejeros oficiales. Y las redes sociales y todas esas personas que a lo mejor te favorecen, ¿verdad? Que a lo mejor te ven en algún lugar y que, ay, qué padre, que en el parque y todos te ponen bendiciones, gloria a Dios, y la tía te manda un pajarito o te pone ahí un meme o algo así, ¿verdad? O te pone una carita así, sale una muñequita. Así todas mis tías me ponen así. Todas esas no son las voces de aprobación en tu vida. Las voces de aprobación son aquellas personas las que tú le tienes confianza, tu papá, tu líder y aquellas personas que te van a aconsejar, pero también quiero que sepas que el primer lugar que tienes que hacer, el primer lugar que necesitas es buscar la voz de Dios en tu vida. Y las personas que sí son la voz de Dios en tu vida nunca te abandonan. Y cuando volteas atrás, ellos siempre están ahí para esperarte. La cara de la verdad, la mayoría de las veces no te gusta. Tus enemigos que impiden el crecimiento en tu vida vienen a veces con sentimiento de amigos. A veces tenemos amigos que realmente son nuestros enemigos, que le decimos amigos, ¿verdad? Que a lo mejor algún día fuimos amigos y crecimos juntos, qué padre, pero son unos enemigos ahora para tu vida. Y a veces, y esto sucede mucho en los jóvenes, ¿verdad? Las personas que realmente te quieren y que son la voz en tu vida, parecen tus enemigos, como tu mamá o tu papá. Y a veces dices, ay, mi mamá no me entiende, mi papá, pero tu amigo sí te entiende, ¿sí? Y en las redes sociales, ahí sí está chido, ahí sí te entienden. Y alza la voz a las redes sociales, así. Pero a veces las personas a los que tú ya le te echaste la cara, de tus enemigos, porque yo muchas veces pensé que mi papá era mi enemigo, que mi mamá era mi enemigo, que mi jefe en el trabajo era mi enemigo, que el pastor era mi enemigo, que mi líder era mi enemigo. ¿Tú crees? A lo mejor tengo cara de enemigo, pero no soy tu enemigo. Parezco. Pero a veces los que son tus amigos son tus enemigos. A veces los que dices, estos sí son verdaderos amigos, son tus enemigos. Pero, no, fíjate una cosa, hay gente que literal se va de la iglesia años y solamente el tiempo da la razón de que tu verdadera familia es la iglesia. Imperfecta, yo lo sé. Que a veces no te gusta y que parecen tus enemigos, también. Ahí saluda a tu enemigo de al lado. Que parece. Pero la iglesia y tu pastor vela por ti y tus líderes velan por ti. Y esos son la voz de Dios para tu vida. O sea, a veces. Pero Dios siempre va a ser Dios. ¿Me explico?
No se cambia por nada. Y el espíritu de mentira siempre está buscando a quién inspirar. Y si eres hijo de Dios, como Josafat, que era una persona que amaba a Dios, no te va a tocar. Pero si estás en un camino alejado de Dios, normalmente este espíritu va a rodear tu vida, va a rodear alrededor de ti. Y esta noche, para concluir, es: sal de ese lugar, vuélvete a Dios, reprende ese espíritu y regresa a la verdad de Dios. Y si cerramos nuestros ojos y oramos, Padre amado, en esta noche, Señor, si hay alguien, Señor, que necesita reconciliarse contigo, Señor, que ha estado escuchando espíritus de mentiras, Señor, ha estado, Señor, creyendo, Señor, que las personas que son voz en su vida, Señor, son guianza de ellos en su vida, son sus enemigos, Padre. Hoy quita todo ese pensamiento, Señor, y que podamos volver, Señor, a tu esencia, a la familia de Dios, a la familia, Señor, de nosotros. Y podamos, Padre, tomar, Señor, este consejo, Señor, para quitar todas esas voces, Padre, ese ruido, Señor, esas personas que nos han estado aprobando lo que hacemos, sabiendo que estamos mal, Señor, sabiendo que estamos alejados de ti. Yo te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, Padre, que lo reconcilies a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.